Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. En este caso vamos a abordar un examen de estudios sociales, naturalización, tercera parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Vamos con la primera de las preguntas que corresponde a la pregunta 20. Lea el siguiente esquema. Área mesoamericana. Nos preguntan la ubicación. Viene un espacio donde nos dice que tenemos que ubicar el área mesoamericana. Recordemos que el área mesoamericana es un área cultural del continente americano que tiene una influencia en Costa Rica importante. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente el esquema anterior? Se extiende desde el centro de México hasta la actual provincia de Guanacaste en Costa Rica. Sí, la opción A parece ser la respuesta correcta, pero recordemos que debemos leer cada una de las opciones para descartar cualquiera de ellas. Abarca los territorios desde el sur de Guatemala hasta el norte de Colombia. No corresponde, no es correcto. Se ubica entre la frontera norte de México hasta la parte sur de Panamá. No, sí se ubica desde el centro y norte de México, pero no hasta el sur de Panamá. Llega hasta la región de Guanacaste en Costa Rica. Se descarta la opción C. Es la zona que abarca los territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y todo Costa Rica. No. Vean qué parte de Costa Rica, sobre todo la provincia de Guanacaste, forma parte del área mesoamericana, pero no toda Costa Rica. Entonces, seleccionamos la opción A, la vamos a enviar y recuerden que el sistema está programado con todas las respuestas correctas y cuando nosotros le damos enviar nos lo va a indicar. Muy bien, vamos a la pregunta 21. Dice, lea las siguientes características. Sobresalió la antigua civilización Chiccha. Abarcó desde el río Aguán hasta Colombia. Destacaron en la confección de objetos de oro, jade y cerámica. Las características anteriores describen al área cultural denominada por características como Chiccha, además de mencionar el río Aguán en Honduras hasta el río Aguán, ¿sí? En Honduras hasta Colombia, estamos hablando del área intermedia, área cultural intermedia, no pacífica porque no corresponde, no la vimos, no tenemos que estudiarla, mesoamericana sí, pero bueno, ya vimos la ubicación y no corresponde a estas características, y sudamericana no es correcta. Sí, el área intermedia. Seleccionamos, enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 22. Dice el siguiente esquema, área intermedia. Entre las culturas más destacadas sobresalieron los taínos y los caribes. Fueron grandes navegantes. Creían en un dios supremo llamado Sibú y hay un espacio que hay que completar. ¿Cuál de las opciones, de las siguientes opciones completa correctamente el esquema anterior? Estamos hablando del área intermedia porque las características así nos permiten describirlo. Entonces vamos a leer las distintas opciones. La figura más importante fue la del guerrero mayor, seguido por un ejército de guerreros valientes y bien armados. No corresponde. El emperador tenía pleno poder, control en todos los ámbitos de la vida, incluido el religioso, ya que era visto como un intermediario entre los dioses y el mundo terrenal. Tampoco la opción B no corresponde a una característica propia del área cultural intermedia. Suena más del área sudamericana o bien del área mesoamericana. El control era ejercido exclusivamente por la figura del Consejo de Ancianos, quienes dominaban en lo político, lo económico y lo social. En este caso, esta característica es propia de la civilización maya, no de la que nos mencionan acá, por ejemplo, los taínos y los caribes. El poder político descansaba en el cacique, quien distribuía la tierra y otras actividades del grupo como las labores agrícolas. Esta característica sí es propia del área intermedia y además es una característica muy común de los pueblos en Costa Rica, los pueblos indígenas costarricenses y de los pueblos que se mencionan en el esquema, además, que es importante mencionar. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 23. Pero antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales naturalización, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF que incluye ideas principales, ideas secundarias y otras adicionales que les puede servir muchísimo en su preparación. Entonces, acá abajo en la descripción del video queda el número del teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir ese resumen en PDF. Vamos
con la pregunta número 23. Lea la siguiente información. Vamos a leer primero la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos causas de la llegada de los españoles a América y Costa Rica a finales del siglo XV y principios del siglo XVI? ¿Ok? Vamos a ver la número 1, la necesidad de conocer las manifestaciones culturales del mundo occidental. Bueno, no, esa no fue una causa porque ellos ni siquiera sabían que existía el mundo occidental. Lo que ellos querían era llegar por medio de una nueva ruta a China, la India y Japón. Esa era la idea principal. 2, avances en el conocimiento geográfico de la época impulsado por personajes como Marco Polo. Sí, esta es una causa de la llegada de los españoles. 3, el avance de los motores de vapor de agua que permitieron el avance en la navegación. No, el vapor de agua se utiliza hasta la primera etapa de la revolución industrial y no en este momento. Y sí, la número 4 debería ser el deseo europeo por promover la actividad comercial con la región oriental del mundo. Sí, exacto. Vean lo que les indicaba antes, que la principal razón que hizo que los europeos se aventuraran por el occidente era encontrar una nueva ruta para poder llegar y comerciar con China, la India y Japón, porque el imperio turco otomano se había apoderado de Constantinopla y de lo que antes era el imperio bizantino, por donde solían comerciar y era una ruta muy importante. Por tanto, tenemos que las opciones correctas es 2 y 4. Seleccionamos 2 y 4 y la enviamos. Muy bien, vamos con la pregunta 24. Recuerden que si ustedes quieren practicar este examen, se encuentra disponible de manera gratuita para que ustedes lo puedan realizar. Solamente digitan en su celular o computadora socratic.com y la habitación que se muestra acá en la parte superior de la pantalla para que ustedes la digiten y puedan practicar el examen de manera gratuita completamente. Vamos con la pregunta 24. Una de las ventajas que propició la llegada de los españoles al continente americano corresponde al nuevo protagonismo que asumió el Océano Índico al convertirse en el más surcado con fines comerciales. Bueno, eh, una ventaja no fue esa, porque América no limita con el Índico, sí con el Pacífico, sí con el Atlántico, entonces no correspondería incluso con el Caribe, aparte de Centroamérica y las islas del Caribe. Al poder demostrar la redondez de la Tierra, sí, fue una ventaja de la llegada de los españoles al continente americano, esa, pero debemos continuar con la lectura de las dos opciones que nos faltan para descartarlas. A la creación de una nueva ruta comercial con Oriente que incluya pasar por los mercados costeros de América, incentivando el empleo y el comercio. Bueno, en este caso, una de las ventajas no fue esa, porque cuando llegaron a América, pensaban que habían llegado al oriente, donde ellos querían comerciar, pero no incentivaron el empleo y el comercio. Lo que buscaron fueron sus propios beneficios en la región americana y establecieron una serie de políticas en la parte, en la parte comercial, en la parte económica, en la cultura, entre otras. A la introducción del chile, el tomate y el cacao al Nuevo Mundo, ¿no? Estos son propios del continente americano, no los introdujeron los europeos. Y sí, una de las ventajas que propició la llegada de los españoles fue que se pudo demostrar la redondez de la Tierra. Muy bien, la opción B, la correcta, seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 25. Recuerden que si ustedes se quieren preparar de una mejor manera para el examen de estudios sociales naturalización en el canal, tenemos disponible, además del resumen en PDF, dos cursos para que ustedes se puedan inscribir, puedan adquirir, que mejor vaya con su estilo de aprendizaje y que se preparen de una mejor manera para el examen de estudios sociales naturalización. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden llamar y contactar para adquirir el número, escribir y para adquirir alguno de los dos cursos disponibles. Vamos con la pregunta 25. ¿Cuál fue una característica de la primera fase de la conquista de Costa Rica? Recordemos que esta primera fase de la conquista de Costa Rica se caracterizó porque fue una etapa de reconocimiento, sobre todo de visualizar cómo era el panorama en los territorios, pero no lograron adentrarse, no lograron penetrar en el territorio costarricense y sobre todo lo que, lo que ellos querían, que era fundar ciudades y a partir de ahí
fundar y establecer encomiendas, que no se logró hasta una segunda fase de la conquista. Los españoles impulsaron nuevos cultivos como el maíz, no, este cultivo era propio de los indígenas. Penetraron al interior de Costa Rica tampoco, descartado. Vean que fue de reconocimiento esa fase y exploración. Las expediciones partieron desde Panamá y Santo Domingo, sí, y fundaron ciudades como Esparza. No, la fundación de las ciudades sobre todo se dio en una segunda fase de la conquista, que sí se fundaron ciudades. Vamos a tener claro que en la primera parte o en la primera fase de la conquista solamente pudieron penetrar en la península de Nicoya. Eso fue lo único. Fueron rechazados y expulsados en el Caribe y en otras partes del Pacífico costarricense. Muy bien, vamos con a enviar. Muy bien, correcta. Y vamos con la pregunta 26. Dice, lea la siguiente información. El proceso de creación de la ciudad de Heredia inició en 1706. El primer asiento de la ciudad se localizó entre Lagunilla y Barrial y hay que completar el esquema, la información con cuál opción, o completa de manera correcta. Las autoridades españolas asignaron el nombre de Villa de Garcimuñoz al naciente poblado. No es correcto. No se llamó así la ciudad de Heredia. La pequeña aldea avanzó hasta convertirse en la Villa de la Inmaculada Concepción de Cujuquí. Sí, este nombre sí es propio de la ciudad de Heredia al inicio. Una vez concluido el cabildo abierto, los aldeanos solicitaron el nombre de Villa de Santiago para reconocer el nuevo territorio. No, ya dijimos que se llamó Villa de la Inmaculada Concepción de Cujuquí y 30 años después de la fundación pasó a llamarse Villa Bruselas. Tampoco es correcto. No es correcto. Sí es el nombre de la opción B la correcta que completaría la información anterior. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 27. Acá esto es importante que lo puedan revisar con muchísima calma. Dos productos que Costa Rica exportaba durante la colonia fueron caña de azúcar y tabaco. Sí, sí es correcto. Bizcocho y cebo también es correcto. Plata y oro no es correcto, porque recordemos que Costa Rica no se caracterizó por tener tantos metales preciosos y tampoco mucho menos para exportar en gran cantidad. Tomate y añil no es correcto. Entonces, vean acá que existe dos respuestas con dos opciones correctas. Durante la colonia Costa Rica exportó. Así está, incluso así se menciona en el libro de tres historiadores costarricenses, Costa Rica en el siglo XVIII, de Patricia Alvarenga, de Juan Carlos Solórzano y de Elizabeth Fonseca. Esos tres historiadores nos indican que en Costa Rica, en la época colonial, existió un activo comercio marítimo con Panamá y se exportaba, además de harina, bizcocho de trigo, pollos, azúcar, tabaco, ajos, cacao y otros productos, además del cebo también, que era un producto que se exportaba durante una época importante en la colonia. Entonces, vemos que hay dos opciones correctas, por tanto, la respuesta no podría ser acorde, pero bueno, en este caso, en los resultados se brindó como respuesta correcta la opción B, pero como explico y además con fuentes muy importantes, como es el libro de Elizabeth Fonseca, Patricia Alvarenga y Juan Carlos Solórzano, Costa Rica en el siglo XVIII, ahí se menciona que esos cuatro productos, estas cuatro opciones, fue uno o fueron algunos de los productos que Costa Rica exportaba durante la colonia, para que ustedes también lo validen y puedan y saber reconocer que en este caso, bueno, la opción correcta que se marcó en el sistema, pero puede ser una pregunta totalmente apelable porque hay dos respuestas posibles a este tema, a esta consulta específica. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 28. Lea el siguiente esquema. El cacao en Costa Rica. Esta planta fue domesticada por los mayas hace aproximadamente 2500 años. La siembra y producción del cacao se remonta a tiempos prehispánicos. Y viene un espacio. ¿Cuál espacio? ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente el esquema anterior? Motivó el desarrollo de grandes extensiones dedicadas a su cultivo en todo el Valle Central. Bueno, el cacao no se cultivó en el Valle Central, se cultivó sobre todo en el Valle de Matina, en el Caribe costarricense. Entonces, se descarta la opción.
Tuvo diversos usos, entre ellos fue empleado como alimento y a la vez como moneda. Sí, es correcto. La opción B es correcta y se selecciona, pero debemos continuar con la lectura de la opción C y D. Tal fue la importancia de su cultivo que recibió el apelativo de el calificativo de grano de oro. En este caso, recordemos que el grano de oro fue el café en Costa Rica, ya en la época de la independencia. Por tanto, no corresponde porque el cacao no fue el grano de oro. Impulsó la creación de chacras para la siembra, el cultivo y la comercialización de la semilla de cacao. No, porque recordemos si mencionamos que el cacao no se sembró necesariamente en el Valle Central, sobre todo en el Valle de Matina, y la chacra es propia, es una unidad productiva, es una unidad productiva del Valle Central costarricense. Entonces, no es correcta la opción D. Muy bien, seleccionamos la opción B y la enviamos. Excelente. Continuamos. Recordemos que ustedes se están preparando para el examen de estudios sociales de naturalización y lo quieren hacer de una mejor manera. Pueden, pues en el canal tenemos disponible un resumen en PDF, así como cursos para que ustedes se puedan preparar de una mejor manera. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir para adquirir ya sea el resumen en PDF o los cursos de preparación para la asignatura de estudios sociales. Vamos con la pregunta 29. Lea la siguiente información. El apoyo, vamos a leer primero la pregunta. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos causas de la independencia de Centroamérica? Uno, el apoyo de Napoleón Bonaparte a los nativos americanos. No, Napoleón Bonaparte no apoyó a los nativos americanos. Dos, aprobación y puesta en ejecución del Pacto Fundamental Interino de Costa Rica. En este caso, esa no es una causa de la independencia, sí podría ser una consecuencia que se generó, eso sí, el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, mejor conocido como Pacto de Concordia, que fue nuestra primera constitución política, sí es una consecuencia del proceso de independencia, no una causa. Situación de los criollos en América, que tenían poder económico, pero no político. En este caso, los criollos tenían muy limitado el acceso al poder político. Por ejemplo, no podían ser virreyes, no podían ser capitanes generales. Tenían que ocupar puestos políticos, pero muy limitados, de muy bajo perfil. Por tanto, eso era una molestia y fue una causa, así, de la independencia en Centroamérica. Las ideas de la Ilustración o siglo de las luces también, así como la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias norteamericanas, entre otras más. Tres y cuatro sí son dos causas de la independencia de Centroamérica. Seleccionamos la opción que dice 3 y 4, no 1 y 4, 1 y 2, ni 2 y 3. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con la pregunta número 30. Dice, lea el siguiente texto: la provincia de Costa Rica, libremente congregada y legítimamente representada por los legados reunidos en esta ciudad de todos los pueblos que la componen y suscriben, teniendo en consideración que por haberse jurado la independencia absoluta del gobierno español y deseando esta provincia conservarse libre, unida, segura y tranquila por un pacto de unión y concordia, se constituye este provisional al efecto después de haber conferenciado. El texto anterior forma parte del preámbulo del documento firmado en 1821 que sentó las bases del Estado Nacional costarricense, considerando la primera constitución política que recibió el nombre. ¿Cómo se llamó la primera constitución política de Costa Rica? Que además lo mencionamos un poco en la pregunta anterior, lo mencionamos de manera breve. No se llamó Acta de Independencia, no se llamó Plan de las Tres Garantías, sí Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia. Sí, Acta de los Nublados, no, no corresponde. Sí, Pacto Social Fundamental Interino. Recordemos que el Acta de los Nublados fue la que se firmó en, en Nicaragua y que generó dudas cuando llegó a Costa Rica sobre la decisión final en el proceso de independencia. Muy bien, continuamos con, vamos a enviar, continuamos con la pregunta 31. Vamos a un jefe de Estado.
Juan Mora Fernández fue el primer jefe de Estado de Costa Rica en 1824-1833 como parte de las obras realizadas durante la gestión de Estaca. Promovió la llegada de la primera imprenta al país. Sí, es correcto. Derogó la ley de ambulancia. Esto lo hizo Braulio Carrillo. Fundó los primeros centros de enseñanza primaria para niñas. Esto le correspondió a José María Castro Madrid. Estableció la ley de bases y garantías. Esto le correspondió a Braulio Carrillo Colina. Entonces veamos que esta opción o esta pregunta tiene 4 opciones y repasamos además de los otros jefes de Estado algunas de ellas, porque la opción A promovió la llegada de la primera imprenta al país, fue una de las funciones, una de las obras realizadas por Juan Mora Fernández. Entonces seleccionamos la opción A y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 32. Lea el siguiente esquema. Causas de la anexión o incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica. La estabilidad política y jurídica del territorio costarricense. Y viene un espacio. ¿Cuál otra causa es que nos sirve, que nos ayuda a completar el esquema con una causa de la anexión e incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica? Vamos a ver, ¿se había desarrollado un activo comercio entre la península de Nicoya y el puerto Punta Arenas? Sí, es correcto. Además, recordemos que existía una guerra civil al interno de Nicaragua y esto generó al partido de Nicoya que no querían estar en ese contexto de guerra, que preferían otro ambiente para su país. Para su territorio, perdón. El territorio nacional es reconocido por su poca actividad sísmica y volcánica, no tiene nada que ver con el tema y no es una causa además y tampoco no es correcto, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica tiene una actividad sísmica y volcánica bastante reciente, es un territorio de origen reciente desde el punto de vista geológico, por tanto es muy activo. El país tenía el proyecto de crear un canal interoceánico que le daría trabajo a miles de personas, lo que se convirtió en un buen atractivo. No es correcto. Costa Rica no tenía ese interés, ni esa idea, ni ese proyecto. La guerrilla centroamericana tenía amenazada a la población que buscó anexarse. Bueno, en ese momento no corresponde hablar de guerrillas. Este tema es más de 1970, 1980, en el contexto de la Guerra Fría y en el territorio centroamericano. No, en este momento, recordemos que la anexión e incorporación del Partido Nicoya Costa Rica se da el 25 de julio de 1824 y tiene una serie de causas, por ejemplo, como la que se enumera la opción A. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 33. Lea la siguiente información. Batalla de ocurrió el 20 de marzo de 1856. Ya con esa primera fecha, ya nosotros deberíamos saber cuál es la batalla. Los filibusteros fueron derrotados y fue el primer encuentro entre los filibusteros y las tropas costarricenses. Ese encuentro sucedió en territorio costarricense al norte de la provincia de Guanacaste en el marco de la campaña nacional de 1856, 1857 y corresponde a la batalla de Santa Rosa por la fecha. Muy bien. Santa Rosa, Sardinal no, porque fue el 10 de abril de 1856. Rivas fue el 11 de abril de 1856 y Matagalpa no corresponde. Entonces seleccionamos la opción B y la enviamos. Muy bien, estamos llegando al final de esta tercera etapa del examen de estudios sociales de naturalización en video. Recordarles que pueden suscribirse al canal y acá abajo en la descripción del video quedan los enlaces, los 5 enlaces a las 5 partes en que está dividida la explicación del examen, para que ustedes los puedan ver, los puedan repasar con calma, los puedan estudiar. Muy bien, estamos llegando al final. Agradecerles por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Saludos.